Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy me encuentro en Londres para explorar un caso verdaderamente escalofriante. En el oscuro Londres del siglo XIX, un misterio envolvió la ciudad. Este misterio sembró terror y dejó una estela de miedo y especulación que perdura hasta nuestros días. El caso del asesino en serie sin identificar, Jack el Destripador, ha fascinado y aterrorizado a generaciones, convirtiéndose en uno de los enigmas más notorios de la historia criminal. ¿Quién fue este enigmático asesino? ¿Qué motivos lo llevaron a cometer sus atroces crímenes? ¿Realmente fue un asesino o fueron varios? ¿Existe un modus operandi similar entre los asesinatos que se le atribuyen a Jack como para poder sospechar que fueron obra del mismo asesino? ¿Jugó un papel preponderante la prensa de la época a la hora de manipular el caso con fines económicos? Para este vídeo he contratado al gran experto José Oranto, que al final del vídeo responderá preguntas tan interesantes como estas, y que por cierto recomiendo enormemente que contratéis sus servicios si estáis pensando hacer la ruta de Jack el Destripador por Londres. Él lleva muchísimos años estudiando el caso y ha ganado el premio Robert Linford Award al Riperólogo del Año. Tal es su pasión que me confesó que él mismo se sentía orgulloso de haber descubierto dónde estaban enterradas casi un centenar de personas relacionadas con el caso. Entre ellas, una de las 11 víctimas del expediente de los asesinatos de Whitechapel, que se llamaba Alice Mackenzie. Me expresó que no se sentía muy cómodo delante de las cámaras, así que no saldrá en el vídeo. Sin embargo, narraré personalmente algunas de las anécdotas más interesantes, incluyendo secretos exclusivos que me reveló y que muy poca gente conoce. Juntos exploraremos este misterio y nos adentraremos en los callejones de Londres para visitar algunos lugares reales en los que sucedieron estos sangrientos asesinatos. Si eres una persona susceptible, te recomiendo que no veas este vídeo, ya que contiene descripciones e imágenes reales que podrían herir tu sensibilidad. Sin más preámbulos, empecemos. Mi viaje empieza en la estación de Baker Street, donde cojo el metro para dirigirme a la estación de Aldgate East, en Whitechapel. Cerca de allí, el experto José Oranto me esperaba. Como veis, acabo de salir de la estación de Aldgate East y me dirijo a la entrada de Old Tab Alley Park, que se encuentra entre las calles Whitechapel Road y Whitechurch Lane, y es ahí donde nos espera este experto para comenzar la ruta. José me recibe y empieza hablándome un poco del contexto histórico. Los crímenes sucedieron en la época victoriana, que se refiere a los años del reinado de Alexandrina Victoria. Estamos hablando del siglo XIX. Concretamente, la primera víctima canónica asociada a Jack fue en 1888. Es importante destacar que en esta época Londres se transformó en la ciudad más grande e importante del mundo y la capital del Imperio Británico. Su población pasó de 1 millón de personas en el año 1800 a 6,7 millones un siglo más tarde. El barrio de Whitechapel en Londres ha tenido una larga historia de transformación y diversidad cultural. Aunque ha mostrado signos de mejora y desarrollo en los últimos años, originalmente ha sido un área de clase trabajadora y ha recibido a inmigrantes de diversas partes del mundo. En la época de Jack el Destripador, Whitechapel era un barrio marginal del East End de Londres caracterizado por sus laberínticas, oscuras y estrechas calles. Era una representación de la miseria, donde proliferaban las drogas, el alcohol y la prostitución. La situación de las personas sin hogar estaba profundamente influenciada por los rápidos cambios sociales y económicos de la época debido a la revolución industrial y el crecimiento de la ciudad. Tal y como apunta José, la policía no permitía a esta gente dormir en las calles y les obligaba a levantarse porque lo consideraban vagancia, lo cual contribuía a que estas personas siguiesen siendo pobres, ya que durante el día, en vez de poder buscar trabajo, estaban tan cansadas que tenían que dormir cuando abriesen los parques, por ejemplo. Me dirijo a visitar el lugar donde la primera víctima del expediente de Whitechapel fue atacada. Este expediente de Scotland Yard,
que es el cuartel general de la Policía Metropolitana de Londres, se refiere a una serie de violentos asesinatos sin resolver en los que las víctimas eran todas mujeres y la mayoría o todas de ellas prostitutas o habían ejercido la prostitución en algún momento concreto de sus vidas. Estos crímenes ocurrieron en el área entre el 3 de abril de 1888 y el 13 de febrero de 1891. Es importante señalar que no todos los asesinatos del expediente se atribuyen a este asesino. Incluso algunos de los asesinatos comúnmente atribuidos a Jack el Estripador, que son conocidos como los 5 canónicos, son objeto de debate entre expertos. Concretamente, José Oranto cree que se podría afirmar casi con certeza que Jack el Estripador cometió no menos de 4 de estos crímenes, pero tampoco más de 6. Acabamos de llegar a Wandsworth Street. Aquí, Emma Elizabeth Smith, la primera víctima del expediente, fue atacada brutalmente en la madrugada del 3 de abril de 1888. Según su propio testimonio, dado antes de su muerte, fue asaltada por 2 o 3 hombres, uno de los cuales le insertó un objeto contundente en su vagina, causándole heridas graves. Emma logró regresar a su alojamiento, donde fue encontrada en un estado lamentable por sus compañeros de residencia, quienes inmediatamente buscaron ayuda. Fue llevada al London Hospital, sin embargo, a pesar de los esfuerzos por salvarla, Emma murió a causa de sus heridas el 4 de abril de 1888. No es considerada una víctima de Jack el Estripador generalmente por varias razones. Algunas incluyen el hecho de que, según ella, fue atacada por más de una persona, también por el modus operandi, ya que los ataques de Jack el Estripador se caracterizaron por el degollamiento de las víctimas seguido de mutilaciones abdominales y, en algunos casos, la extracción de órganos. Ahora, José y yo nos dirigimos a la calle exacta donde la segunda víctima del expediente de Whitechapel fue encontrada. José afirma que hay muy pocas dudas de que esta fuese asesinada por Jack el Estripador. Él cree que es muy probable. Cabe destacar que, respecto al perfil de las víctimas, además de ser generalmente prostitutas, solían vivir en condiciones de pobreza. Algunas luchaban con la adicción al alcohol y la mayoría eran adultas de mediana edad. Acabamos de llegar al lugar donde ocurrieron los hechos. La madrugada del 7 de agosto de 1888, Martha Tabram fue encontrada muerta en George Yard, ahora conocida como Gunthorpe Street. Martha recibió 39 puñaladas en su cuerpo, lo que indicaba un ataque particularmente violento. La brutalidad de su asesinato y la proximidad temporal y geográfica con los asesinatos atribuidos a Jack el Estripador han llevado a algunos a incluirla como una posible víctima temprana de este asesino en serie. José afirma que Martha fue encontrada entre esa esquina y esta otra. Hay quien dice que incluso para este crimen se utilizaron 2 armas diferentes, pero José afirma que esto es poco probable. También apunta al hecho de que es difícil saber con precisión lo que pasó, ya que la ciencia forense de aquella época era realmente pésima. José me explica que Martha fue descartada como víctima de Jack porque sus víctimas supuestamente debían estar degolladas y esta no lo estuvo. Sin embargo, él y otros expertos sí que la incluyen. Ahora sí, nos dirigimos a visitar las víctimas canónicas, las que comúnmente los expertos e investigadores del caso acuerdan que fueron asesinadas por Jack el Estripador. Estamos pasando por Flower and Dean Walk, cerca de las calles que se consideraban más peligrosas de Londres. José dice que aquí no se nos hubiese ocurrido entrar en 1888 por nada en el mundo. Aquí fue el último lugar en el que se le dio con vida a la primera víctima canónica de Jack el Estripador, Mary Ann Nichols. En algún lugar de aquí estaba el número 18 y era la casa en la que ella se alojaba. Estamos pasando por Throw Street. José explica que de hecho este cartel es original, ya que termina solo en E. Mary Ann Nichols fue asesinada el 31 de agosto de 1888. Su cuerpo fue encontrado en Bucks Row, ahora Durward Street. No visitamos físicamente este lugar, pero aquí dejo unas fotografías. Aquí fue donde la encontraron muerta. Le habían cortado el cuello 2 veces de izquierda a derecha. José explica que el segundo corte era tan profundo que le habían incluso marcado las vértebras. También presentaba varios cortes en el abdomen de arriba a abajo y los intestinos salían por uno de los cortes. Ahora caminamos hacia el lugar donde la segunda víctima canónica de Jack el Estripador fue asesinada, Annie Chapman.
Chapman fue asesinada el 8 de septiembre de 1888. Su cuerpo fue encontrado en el patio trasero de 29 Hanbury Street en Spitalfields, zona cercana a Whitechapel. Una testigo, Elizabeth Long, testificó haber visto a Annie caminando con un hombre hacia las 5:30 de la mañana cerca de dicho patio. Long describió al hombre como de aproximadamente 40 años, un poco más alto que Chapman, de cabello oscuro, extranjero y con aspecto de caballero. Según su declaración, el hombre llevaba puesta una cerbadora y un abrigo oscuro. Long escuchó que el hombre le decía a Annie, ¿quieres? A lo que ella respondió, sí, siendo Long probablemente la última persona en ver a Annie con vida sin contar a su asesino. Aquí fue donde se encontró el cadáver de Annie Chapman. Estaba acostado en el suelo del patio, con la cabeza cerca de las escaleras que conducían a la puerta de acceso al mismo. Su muerte fue particularmente violenta. Según la autopsia, Chapman, al igual que Nichols, la víctima anterior, había recibido 2 cortes en el cuello. Estos cortes se realizaron uno cerca del otro y también fueron efectuados de izquierda a derecha. La naturaleza y profundidad de estos cortes eran tales que casi le separan la cabeza del cuerpo, lo cual es indicativo de la brutalidad con la que el asesino operaba. Además, posteriormente el cuerpo fue mutilado de manera grotesca. En este caso, el asesino le abrió el abdomen y le extrajo algunos órganos internos, lo que según algunos pudo indicar un conocimiento anatómico o al menos una curiosidad morbosa hacia la anatomía humana. Cabe destacar que el útero de Annie no se encontró. La naturaleza pública del lugar del asesino y la hora en que se cree que ocurrió sugieren que el asesino operaba con una audacia y una temeridad alarmantes, lo que aumentó el temor y la paranoia en la comunidad de Whitechapel durante ese tiempo. De las 5 víctimas canónicas, la tercera y la cuarta fueron asesinadas la misma noche, un evento conocido como la Noche de los Dobles Asesinatos, noche del 30 de septiembre de 1888. La tercera, Elizabeth Stride, sí que puede afirmarse que era prostituta. Fue descubierta muerta a la 1 de la mañana en Dutfield's Yard, ubicado en Berner Street, actualmente Henrik Street. Este lugar no lo visitamos, pero aquí te dejo unas imágenes. Aquí fue donde Elizabeth fue encontrada. Solamente tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. No presentaba incisiones en el abdomen, por lo que podría ser razonable pensar que quizás esta no fue en realidad asesinada por Jack pese a estar dentro de las 5 canónicas. De la misma forma en la que hay quien descarta que Martha Tabram fuese asesinada por Jack por no tener el cuello cortado, Jose explica que siguiendo esta lógica, Elizabeth Stride podría también ser descartada por no tener mutilaciones. Se dice que el motivo por el cual no tenía mutilaciones fue porque Jack pudo haber sido interrumpido durante el ataque, pero esto es solo una suposición. Tan solo 45 minutos más tarde, el cuerpo de Catherine Eddowes, la cuarta víctima canónica, fue encontrado en Mitre Square. Este lugar sí que lo visitamos. José me explica que esta plaza se ha respetado bastante respecto a cómo estaba en la época. Además, añade que el lugar en el que la anterior víctima fue asesinada se encuentra a 1 kilómetro de aquí y que se calculó que se tardaba aproximadamente 12 minutos andando, por lo que es físicamente posible que ambos crímenes fuesen obra del mismo asesino. El cuerpo de Catherine Eddowes fue descubierto aquí con mutilaciones más extensas que en el caso de Stride, incluyendo 2 cortes en el cuello, uno superficial y otro profundo que casi le seccionó la cabeza. También presentaba mutilaciones faciales, pues su cara fue desfigurada con cortes, incluyendo un corte en forma de V bajo sus ojos, una incisión que pasaba por su nariz y otras cortadas a través de sus mejillas. Se cortó la punta de su nariz y se hicieron incisiones cerca de sus orejas. Además de otras lesiones, también presentaba cortes abdominales. Su abdomen fue abierto y varias de sus vísceras fueron extraídas y colocadas sobre su hombro derecho y alrededor de su cuerpo. Se reportó que el útero, una de las trompas de falopio y un riñón fueron extirpados y llevados por el asesino. José explica que no hay ninguna fuente que demuestre directamente que Catherine Eddowes era prostituta. Sin embargo, él cree que, entre otras cosas, el hecho de que una mujer estuviese sola por este sitio, que era reconocido por la prostitución, a estas horas de la noche y en esta época en concreto, lo hace bastante probable.
También visitamos este curioso lugar. Aquí se encontró un mensaje escrito en tiza en una pared cerca de donde se encontró un pedazo del delantal de Eddowes en Goldstone Street. Presuntamente el asesino dejó este mensaje después de cometer el crimen. El mensaje completo decía: los judíos son los hombres que no serán culpados de nada. Algunos lo interpretaron como un comentario antisemita o una pista falsa para desviar la atención de los investigadores policiales. La policía, liderada por el comisario Charles Warren, optó por borrar el mensaje antes del amanecer para evitar disturbios antisemitas, dado el tenso clima social y la significativa población judía en el East End de Londres en ese momento. La decisión de borrar el graffiti fue controvertida y ha sido objeto de mucha especulación y debate. Algunos investigadores han argumentado que esto fue un grave error por su parte al eliminar una prueba material, ya que al analizar la caligrafía en profundidad podría haber revelado información y haber sido una pista crucial dejada por el asesino. Mientras tanto, otros creen que podría haber sido simplemente una coincidencia o una provocación sin relación con los crímenes. Cabe destacar que, debido a la creciente preocupación y el miedo entre los residentes locales, así como la percepción de que la policía metropolitana no estaba manejando adecuadamente la investigación de los asesinatos, incluso se creó el Comité de Vigilancia de Whitechapel, el cual estaba formado por comerciantes locales y otros ciudadanos preocupados de Whitechapel y alrededores, quienes se organizaron para tratar de proteger a la comunidad y asistir en la captura del asesino. Lamentablemente, pese a muchísimos esfuerzos, jamás lograron descubrir quién fue Jack. Ahora sí, vamos a visitar el último asesinato de las 5 canónicas, el más brutal de todos. José me explica que habían pasado 6 semanas desde el doble evento. Aunque la gente no se había calmado mucho, dice que se creía que quizás no habría otro asesinato. Sin embargo, la gente estaba equivocada. El 9 de noviembre de 1888, el cuerpo de Mary Jane Kelly fue encontrado en su habitación, la número 13 de Miller's Court, que estaba fuera de Dorset Street, en el barrio de Spitalfields. Este fue el único asesinato de Jack que tuvo lugar en un espacio interior. Se cree que fue por esto por lo que el asesino, en este caso, pudo recrearse más tranquilamente. Y así lo hizo. José me explica que Mary tenía la cara severamente mutilada y desfigurada. Solo se la reconoció por el color de sus ojos y el color del pelo. El cuello lo tenía cortado hasta el punto de decapitarla, los brazos con múltiples cortes, los muslos descarnados hasta el fémur, toda la cavidad abdominal abierta y vaciada, el estómago en la mesilla, el hígado con un seno en los pies, el otro seno con los riñones y el útero en la cabeza. Y lo más peculiar de este caso, le faltaba un órgano fundamental que no se encontró en la escena del crimen y que por lo tanto esto sugiere que Jack se lo llevó: su corazón. Para concluir con este caso, quiero revelaros un secreto que me contó José, y es que gracias a él tuve el privilegio de poder acceder y grabar de cerca en un sitio que la gente solo puede ver desde fuera. José me reveló que otro experto en el caso, amigo suyo que lleva muchísimos años más que él estudiando el caso, afirma que, aunque no se puede saber con una exactitud milimétrica, cree que la habitación de Mary Kelly estaba exactamente en el hueco de este ascensor B. Para finalizar el vídeo os dejo una breve entrevista que le hice a José, que tal y como he dicho antes, es un gran investigador del caso. Me contó que más allá de leer diversos libros sobre el tema, se ha dedicado a estudiar directamente las fuentes primarias, ha descubierto tumbas, ganado el premio Robert Linford Award al Riperólogo del Año, como he dicho al principio del vídeo, y además está en contacto constantemente con los mejores investigadores de Jack el Destripador a nivel mundial. ¿Qué mejor sitio para hacer la entrevista que tomando algo en el pub The Ten Bells? Pub famoso en Londres por ser al que se suponía que iban las víctimas de Jack el Destripador a beber. Ya sabéis que José me pidió no aparecer en el vídeo, así que narraré personalmente lo que me respondió. La primera pregunta es fundamental y no podía faltar. Le pregunto, como estudioso del caso, ¿quién crees tú que fue Jack el Destripador? A lo que él responde que
él no se anda con especulaciones. Dice que dentro de esta pseudociencia hay dos partes, la riperología, que es a lo que él se dedica, y la sospechología. Y aquí entrarían todas esas personas que se pelean constantemente por quién era. Él dice que él nunca entra en este debate porque honestamente no lo sabe y sinceramente tampoco es algo que le interese. También añade que cree que nunca se podrá descubrir quién fue, algo que también afirman otros expertos, entre otras cosas porque ya no se puede interrogar a nadie. Lo único que me dijo es que él se imagina a Jack como un hombre trabajador que en su día a día actúa generalmente con normalidad y del cual nadie sospecharía. La siguiente pregunta que le hago es ¿cuál cree él que fue el motivo detrás de los crímenes? A lo que él responde que no hay ningún motivo real, por así decirlo, como lo puede haber en algunos otros casos por celos, por ejemplo. Él simplemente cree que era un psicópata, una persona enferma que perseguía a prostitutas. Luego le pregunto, ¿crees que fue un asesino o fueron varios, tal y como apuntan otros estudiosos del caso, como por ejemplo el escritor Antoni Ruiz Vega en una charla con el abogado, analista político y revolucionario de la libertad política y la democracia Rubén Gisbert? José responde que él no cree que fuesen asesinos que se conociesen entre ellos y que actuasen conjuntamente, ya que estadísticamente dice que está comprobado que es muy difícil que coincidan varias personas y que estén dispuestas a hacer esos crímenes de esa forma. Sin embargo, dice que sí que puede ser que fuesen personas que actuasen por separado. De hecho, él cree que, tal y como he mencionado previamente, quizás Elizabeth Stride, la tercera canónica que solo tenía un corte en el cuello, no fuese víctima de Jack. Luego le pregunto si cree que el modus operandi del asesino era lo suficientemente similar entre las víctimas como para poder afirmar que fueron obra de la misma persona. Él dice que esto es un debate interminable, que el modus operandi no es igual en todos los asesinatos, pero que sí que hay un crescendo en cuanto a lo brutales que eran, algo que también se dice en la charla previamente mencionada entre Rubén y Antoni. Y este comportamiento de incrementar la brutalidad es algo que tiene explicaciones dentro de la psiquiatría forense y la criminología, como la desensibilización, la búsqueda de nuevas emociones, una escalada en cuanto a las fantasías del asesino, etc. Él cree que Martha Tabram y todas las canónicas menos Elizabeth Stride fueron sin duda asesinadas por Jack. Posteriormente le pregunto, ¿crees que el caso fue manipulado por la prensa con fines económicos? Él dice que lo que había era prensa sensacionalista, que buscaba llamar la atención y que en ocasiones se hablaba de lo que ellos pensaban o que incluso si había que inventarse algo, se lo inventaban. A veces también se le preguntaba a gente de la calle que simplemente quería tener cierto protagonismo y que con esa finalidad contaban sucesos absolutamente falsos que luego terminaban saliendo en la prensa. En esta charla también se apunta a cómo a veces interesa más la construcción de la idea por parte de la prensa que la investigación de los propios sucesos para vender más periódicos. También se dice que es difícil trazar una línea entre cuándo comienzan los crímenes de Jack y cuándo terminan, ya que crímenes había muchos en la época y se dice que aquí la prensa jugó un papel preponderante. Antonio apunta a que el caso fue un fenómeno mediático. Además, cabe destacar que Jack el Destripador es a menudo considerado como uno de los primeros, si no el primer caso mediático de un asesino en serie. Relacionado con esto también hablaron de algo súper interesante y es de cómo el periódico The Star, concretamente, jugó un papel muy importante en el caso, ya que un empleado mandó una famosa carta llamada Dear Boss, firmada como Jack el Destripador. Es decir, el nombre de Jack el Destripador se lo inventó este empleado con la finalidad de reavivar el interés por parte de la ciudadanía en el caso y así vender más periódicos. Personalmente esto no me extraña, ya que al igual que sucede hoy en día, los periódicos a menudo competían ferozmente por primicias y circulación y a veces cruzaban líneas éticas para captar la atención del público. Otro tema fascinante es el tema de las cartas. Muchísimas cartas fueron enviadas a la policía y a la prensa durante la época de los asesinatos. Mucha gente se hacía pasar por Jack en estas cartas, pero en concreto hay 3 que destacaron y que se cree que podrían tener cierta verosimilitud. La primera, la ya mencionada, la carta Dear Boss, notable porque fue la primera vez en la que se usó el apodo Jack el Destripador, nombre que después se hizo infame.
La segunda, la Saucy Jackie Postcard, recibida el día después de los asesinatos del doble evento, haciendo referencia a las víctimas, lo que pudo sugerir que el escritor tenía un conocimiento de los crímenes antes de que muchos detalles fueran ampliamente conocidos por el público. Sin embargo, pudo ser que el autor tuvo conocimiento interno del caso como periodista o alguien involucrado en la investigación. Y la tercera, la famosa From Hell, es decir, desde el infierno, la cual fue particularmente notoria porque venía acompañada de un pequeño paquete que contenía la mitad de un riñón supuestamente humano, que el escritor afirmaba haber tomado de una de las víctimas. Sin embargo, no le hubiese sido difícil de conseguir un riñón, por ejemplo, a un estudiante de medicina de la época para gastar una broma pesada. José me explica que se dice que en esta época ni siquiera se podía determinar con certeza que el riñón fuese humano. José está prácticamente seguro de que ninguna de las cartas, ni siquiera ninguna de estas tres más famosas, fuese realmente escrita por el asesino. Pasamos a la penúltima pregunta. Sorprendentemente, hubo quien dijo ver salir a la auténtica Mary Kelly con vida después de que teóricamente hubiese sido asesinada. Le pregunto a José si él cree que en realidad Mary Kelly no fue asesinada y la policía la confundió con otra. Sin embargo, él me contesta que la vecina que cree que la vio estaba confundida o estaba mintiendo para tener cierto protagonismo en la historia. Para terminar el vídeo le pregunto por una anécdota exclusiva que la gente generalmente desconozca sobre los crímenes de Jack, a lo que él responde con algo nuevo que se acaba de descubrir. No es sensacionalista, pero para los riperólogos es de vital importancia. Resumiéndolo, la prensa escribió que Mary Kelly tenía un hijo en su habitación. Eso luego se descartó. Sin embargo, se ha descubierto que el hijo era en realidad de su amiga Maria Harvey. Y así concluyo mi viaje a través de las sombras del pasado, visitando los lugares que fueron testigos de los enigmáticos y trágicos eventos atribuidos a Jack el Destripador. Espero que este recorrido no solo haya despertado tu curiosidad por la historia, sino que también te haya hecho reflexionar acerca de cómo se pueden manipular los hechos desde la prensa en ocasiones con fines económicos, algo que se puede aplicar también a nuestra sociedad actual. Si has encontrado valor en este viaje, te invito a mostrar tu apoyo suscribiéndote al canal y dejándote un me gusta. Es algo que no te cuesta nada y me ayuda mucho. También te animo a compartir tus pensamientos o preguntas en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta exploración. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.